equipo de FER, y ya si no se acaba, el equipo de FER continúa el lunes, ¿sale? Sí, El martes clases, compañeros, ese día no nos van a requerir en la uni ni aquí en el Teams, ¿sale? Es día 2 de noviembre, me parece. Compañerazos, pues como perdón que no active la cámara, ando en casa y tengo medio discreto o un poquito bajo mi internet. Entonces, para no afectarlo, yo ahorita ya en la presentación activo, ¿sale? Entonces, compañeros, en cuanto al último punto, que realmente es muy extenso, ¿sale? Y es lo más reciente en cuanto a la reprogramación celular, y cosa que ocurre mucho en lo que son los procesos neoplásicos, es la transición epitelio-mesenquimal, ¿sale? Que es la reprogramación de una célula adulta y nuevamente pierde las conexiones célula-célula, ¿sí? Y adquiere un fenotipo mesenquimal, ¿sale? Con la capacidad, compañeros, de diferenciarse a otros tipos celulares, que es lo que la vez pasada veíamos, ¿sale? Entonces, la transición de epitelio mesenquimal es un proceso que está presente nuevamente en embriogénesis, carcinogénesis, metástasis, siendo uno de los principales. Una vez que una célula tumoral pierde las conexiones célula-célula, compañeros, tiene gran capacidad de evadir el sistema inmunológico y de migrar hacia lo que es un vaso sanguíneo, ¿sí? O a fin de cuentas liberarse, y en los capilares que están irrigando algún vaso sanguíneo, se liberan y pueden ya viajar hacia otro órgano, implantarse e iniciar un proceso de crecimiento, siempre y cuando ya se dé cerca de vasos sanguíneos y generan algún proceso de neovascularización. Entonces, esto ya tiene el ambiente propicio y se da la proliferación. Y también son causantes realmente de la recurrencia tumoral, que es contra lo que pelea mucho lo que son las quimioterapias y las radioterapias, ¿sale? Este tipo de células, compañeros. Entonces, durante este proceso, las células epiteliales, es lo que les digo, pierden sus características, ¿sí? Y una de las principales, pérdida de la adhesión célula-célula, ¿sale? Dada por las caderinas. Aumento de la movilidad, invasión, esta resistencia a apoptosis, realmente sobreexpresa el factor BCL2, ¿sí? Contra VAX, ya saben algo de ello, ¿sale? El BCL2, que es el antiapoptótico, y es que genera cascadas de sobrevivencia celular y tiene realmente cambios morfológicos. Normalmente genera una célula de tipo fibroblástica, ¿sale? Hay una desdiferenciación. Entonces está relacionado, compañeros, normalmente con activación de oncogenes, ¿sale? Que ya puede ser el SRC, RAS, de estas dos familias, ¿sale? Integrinas, las betacateninas, Notch, que es uno de los ahorita blancos terapéuticos, los NOS, compañeros. Incluso en el pasado Congreso de Investigación del Posgrado se está tratando de combatir este tipo de oncogenes relacionados con procesos neoplásicos, el Notch, ¿sale? Que realmente son mediadores que propician lo que es proliferación celular y activan ciertas cascadas de señalización relacionadas con proliferación, ¿sí? Entonces, compañeros, pero en particular se ha demostrado, ¿sí? Esta ruta, dentro de las RAS y MAPsinasas, que activa factores de transcripción, SNILE o SLUNG,
¿sale? Relacionadas con la represión de lo que son las uniones célula-célula, ¿sale? Y una vez que se pierde esto, ahora sí migra. Entonces, de manera de esquemas por parte de un epitelio, compañeros, ¿sí? Y ya en cuanto a la transición epitelio-mesenquimal, que es en este caso, ahora sí, la célula pierde las conexiones, migra hacia lo que es la vasculatura y puede ir a invadir otros tejidos, esas células mesenquimales, ¿sale? Ya la otra es en lo normal, sin esa transición, compañeros, a partir de un proceso neoplásico en el epitelio, también puede haber una migración de esas células mesenquimales, ¿sale? Siendo el que ahorita se ha demostrado más una desdiferenciación de las células epiteliales por medio del proceso famosísimo de transición epitelio-mesenquimal. Aquí está, ¿sale? Entonces, un epitelio gracias a una iniciación, sea un proceso displásico contenido de tipo benigno, posteriormente un tipo carcinoma, donde se están perdiendo conexiones, hay polimorfismo, es decir, variación en la morfología, compañeros, ¿sale? Después, gracias al fenómeno que se da en el mismo carcinoma de la transición epitelio-mesenquimal y una desdiferenciación celular y pérdida de las uniones célula-célula, migran, ¿sale? Migran estas células y son las que posteriormente, compañeros, pues van a generar un estado metastásico, ¿sí? Entonces, no hay tanto problema en que se mantenga un proceso neoplásico en alguna zona, ¿sí? Contenido. Y el problema es ese, cuando se pierden las conexiones y la célula adquiere independencia y puede realmente migrar, atravesar el endotelio y llevar hacia un vaso sanguíneo, compañeros, ahí está el verdadero problema, ¿sale? Una invasión de estas células metastásicas. Entonces, nuevamente llegan a zonas donde proliferan más, ¿sí? Hay tumores que son bastante invasivos, las células de los prostáticos, compañeros, ¿sale? Pues con esto termino la parte terapia y celular, compañeros, y viene lo que es el, este, pues ahora sí las presentaciones de retroalimentación, ¿sale? Hacia terapia génica y esta que nos va a ayudar el equipo de Jesse, ¿sale? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí. Muy bien, excelente. Pues esto falta muchísimo, compañeros, y dejo la batuta a Jesse, ¿sale? Muy Falta bien, mucho, hay profe. mucho que trabajar. Les comparto Dejo de pantalla. compartir y listo. Ahí se logra ver la presentación. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Mi equipo y yo vamos a presentarles lo que es el uso actual de vectores de adenovirus y sus métodos de producción. Bueno, para esto primero hay que explicar una introducción. ¿Qué son los adenovirus? Que se abrevian ADV para futuras presentaciones, diapositivas. Son virus no encapsulados que contienen el ADN en forma bicatenaria y que estos están relacionados a enfermedades o malestares que son infecciones tanto de las vías respiratorias como conjuntivitis,
cistitis hemorrágica y gastroenteritis. Bueno, el potencial de los vectores de adenovirus, su potencial terapéutico comenzó a verse cuando la tecnología de ADN recombinante comenzó a tener su auge, y esto los convirtió en el primer vector de suministro de genes virales que se utiliza en seres humanos y en animales. Y además ellos pueden servir como posibles candidatos para vacunas, como lo vamos a ver más adelante, la prevención de varias enfermedades infecciosas comunes y hasta unas posibles terapias génicas que se enfocan mucho en el cáncer. Bueno, como todo tiene ventajas y desventajas. Las principales ventajas de esto es que la virulencia es muy baja o nula en humanos, que tiene una alta transducción, que se puede cultivar y purificar en títulos muy altos y con grandes cantidades a precios razonables y no muy costosos, que son aptos para cualquiera que desee hacer esto. Y el riesgo de mutagénesis insercional, debido a su incapacidad, bueno, tiene un riesgo mínimo, perdón, para su mutagenicidad por inserción debido a su incapacidad para integrarse en el genoma del huésped. Por ello también se relaciona con la baja virulencia en humanos. Tiene terapia oncolítica y también para la expresión de antígenos de vacuna, pero al igual tiene desventajas, que es que limitan su uso de los transgenes, mermando el efecto terapéutico. También pueden activar la inmunidad innata, que puede provocar una toxicidad grave, pero esto está muy relacionado a que tienen que ser dosis muy altas de este vector. Y esto de la inmunidad que se activa se le conoce como inmunidad vectorial preexistente. Esto es debido a que los humanos estamos en constante contacto con estos adenovirus y por ello nuestro sistema inmune ya lo tiene pues relacionado y comienza su actividad, ¿no? Por ello es muy difícil que se use en humanos, pero debido a esto se realizó los adenovirus no humanos, que es para evitar la inmunidad vectorial preexistente. Y los principales que se han utilizado son adenovirus bovino, de simio, porcino, ovino, canino, aviar y murino. Esto hace que la inmunidad innata no se presente ni tampoco una toxicidad, reduciendo su riesgo en los humanos. Luego, como comenté antes, se puede usar vacunas basadas en vectores adenovirales para enfermedades infecciosas. Esto ya se ha estado probando clínica y preclínicamente y se ha observado que inducen un equilibrio humoral y respuestas celulares, o sea que funcionan bien. Muy bien, los vectores adenovirus que expresan diferentes antígenos del virus de la influenza se han probado en modelos animales por ahora y demostró una alta eficiencia. También como con otros virus homólogos y heterólogos de este tipo. Y lo que se ha usado de vectores no humanos puede ser el vector del chimpancé, que se ha visto que tiene una gran efectividad contra la malaria, la leishmanía y el ébola. Entonces aquí se ve cómo los adenovirus están siendo eficientes y pues obviamente se tienen que probar clínica y preclínicamente. Bueno, también tenemos las terapias basadas en estos vectores para el cáncer, que se ha visto que tienen una oncolisis eficaz, es decir, que desaparecen el, el cáncer. Y para esto, el virus tiene que infectar y replicar dentro de las células cancerosas para poder lograr esta oncolisis que sea eficaz. Además, la interacción entre el virus y las superficies de las células cancerosas, para que haya una mejor interacción, se ha inducido el motivo RGD, que es una integrina que se presenta en la matriz extracelular y que tiene contacto directo, o sea, tiene interacción directa entre el citoplasma y la matriz extracelular.
Así esto hace que mejore la interacción del adenovirus con las células cancerosas y provocando una oncólisis más eficaz. También se ha inducido otras moléculas como el interferón alfa, la necrosis tumoral, factor alfa y otras interleucinas que se están investigando para ver si realmente mejoran esta oncólisis. Bueno, los vectores adenovirales se clasifican en tres. Es primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación se les elimina el gen E en las regiones 1 y 3. Esto hace que dé como resultado que un vector de replicación incompetente que sirve para aumentar la capacidad de los genes para la inserción. Pero el problema de estos adenovirus de primera generación es que su inmunogenicidad sigue siendo alta para poder ser recomendable. Por ello, se hicieron los de segunda generación, que se crearon para minimizar las deficiencias de los anteriores. Por ello, se deletaron las regiones E2 y E4 junto con las anteriores que sería E1 y E3. De esta manera se logró ver que se reducía muchísimo la inmunogenicidad y además aumentan la capacidad de carga transgénica del vector. Pero aún así no era suficiente. Entonces se realizó la tercera generación, que estos también son conocidos como los vectores glutes, que son diseñados mediante la eliminación de los genes del adenovirus. Es decir, estos vectores solo poseen el empaque del adenovirus junto con algunas secuencias de repetición terminal invertida de su genoma. Esto permitió que la inmunogenicidad se redujera de una forma significativa, dando una seguridad a las personas que los usan y los recomiendan para pacientes que sea seguro. Además de que su capacidad es de 36 kilopares de bases, entonces es muchísimo y puedes introducir muchísima información. Y además esto ha mostrado unos resultados muy prometedores en modelos animales con efectos secundarios o adversos mínimos. Entonces sí se ha visto que tiene una muy buena construcción, por así decirlo. Luego, vamos a ver la construcción de los vectores adenovirales, que para esto se requiere la inserción directa del gen extraño al ADN. Y esto es en forma de plásmido, usando enzimas de restricción única, que pues si lo recuerdan, esto ya lo vimos en ingeniería genética y también aquí un poco. Entonces yo creo que sí se acuerdan. Luego, el paso 2 es hacer la recombinación entre dos plásmidos mediante una recombinación homóloga, ya sea por bacterias o por una línea celular permisiva, se puede realizar. Luego, los dos plásmidos que se incluyen, uno tiene que ser un plásmido genómico que contenga casi todo el genoma del adenovirus, con las deleciones que ya vimos anteriormente, depende de qué generación estés empleando. Y el shuttle. Y además, sus métodos de producción son esenciales para la recombinación homóloga y la generación de un vector adenovirus infeccioso. Bueno, hay dos maneras de tener recombinantes por generación de vectores adenovirales, que es la recombinación homóloga en bacterias, que es la que hemos visto anteriormente, o esta otra que se llama recombinación CRE-IOX en células de mamíferos. Luego, aquí les quería hacer un paréntesis. A continuación va a ser la metodología, los métodos, y van a ver que hay un poco de texto, bueno, bastante texto, pero no va a ser explicado así, o sea, se va a explicar de manera más sencilla para que lo logren entender. Esto es solamente para que vean todos los pasos que se requieren. Bueno, le dejo a mis compañeros. Listo.
Pues bueno, vamos a presentar los métodos que se presentaron en el artículo. Nada más que son muchos pasos, entonces va a estar ahí el texto, pero pues nosotros lo vamos a platicar más sencillo, pues para no tardarnos tanto y no irnos tan a detalle. Bueno, como ya dijo Jessie, en el artículo se usa un plásmido adenoviral con deleción en E1 y E3, el cual está linealizado con enzima PAC1. Y este, al ser digerido, liberará las secuencias del plásmido, lo que se va a usar para la cotransformación de la bacteria E. coli. Y esto va a generar clones recombinantes conteniendo la secuencia completa del gen. A grandes rasgos, el vector tiene una estructura, un promotor eucariota, un sitio de clonación múltiple, una señal de poliadenilación, y esta puede tener una hormona de crecimiento, como hay una que es hormona de crecimiento bovina o algo así, y secuencias para recombinación homóloga. Y pues este vector en ambos extremos de la secuencia del ADN genómico tiene un sitio de restricción, como ya les había dicho, que es la PAC1, y tiene otro sitio, pero ese está en los extremos derecho e izquierdo de las secuencias del genoma del adenovirus, que es HIN3, y esta se usa para linealizar el vector. Y pues bueno, se va a transfectar una apropiada línea celular como es HEC 293, como la que vimos en clase. Y pues bueno, siguiente. Primero se tiene que preparar el ADN con la digestión enzimática. Como ya les había dicho, el vector tiene las enzimas de restricción. Entonces, simplemente se tiene que digerir para liberar las secuencias de la estructura del plásmido, y también la que tiene HIN3 se va a linealizar y luego se tiene que desfosforilar usando fosfatasa antártica. Bueno, posteriormente se tiene que purificar. Esto se hace en un gel de agarosa y se hace con los dos vectores, y se tienen que recolectar las bandas con un kit que se llama GenClean. Bueno, después hay una transformación ya directamente en la bacteria, y esto se hace con la mezcla del ADN del vector que ya está desfosforilado con el ADN del vector que tiene la deleción. Después, por medio de electrotransformación, se hace con el inserto, o sea, el que se quiere agregar, el gen deseado, y la mezcla que ya se hizo previamente. Y después, con un gene pulsar, que es un sistema modular de electroporación, ese se usa para transfectar a las bacterias. Next. Ok, luego, para aumentar la permeabilidad de las membranas celulares y que integren ese ADN en su estructura, se usa la electroporación. Y lo más importante es que se debe colocar la cubeta en una cámara en contacto con el electrodo y la base de la cámara. Y luego los ajustes, en la anterior venían unos ajustes, ahora se tienen que poner, pero con una mayor intensidad, o sea, una mayor sí, intensidad. Y luego, es que me parece que esa no es. Es la siguiente, Jessie. Ándale, esa mera. Ahí ya. En el paso 9 ya es con mayor intensidad al que se vio en la pasada. Y luego, al retirar la cubeta, se debe de añadir 1 mililitro del medio LB, pero tiene que estar frío porque tiene peptona de caseína y extracto de levadura que hace que pues que la bacteria tenga los nutrientes necesarios. Entonces, la mezcla de bacterias y el medio LB se resuspende, pero esto tiene que ser súper rápido para recuperar el máximo de los transformantes. Siguiente. Bueno, después la bacteria transformada se va a incubar, se tiene que centrifugar el medio LB, se desecha el sobrenadante y se resuspende la pastilla o el pellet, y luego la bacteria transformada se dispersa en un medio LB sólido con agar, y se le tiene que agregar algún antibiótico selectivo, como puede ser la ampicilina o carbenicilina, y se incuba a 37 grados por 18 horas.
Posteriormente se recolectan pequeñas colonias y se incuban en medio LB durante la noche con antibiótico. Siguiente. Bueno, después se tiene que extraer el ADN con técnicas de mini prep, que es un kit para aislar el plásmido, para después digerir estas muestras de ADN para confirmar los clones recombinantes, pues que sean positivos. Con un gen positivo se hace el mismo procedimiento para electrotransformar, pero ahora es otra. La otra bacteria era BJ583, me parece, y esta es E. coli DH5-alfa, y esto es para mejorar el rendimiento del ADN recombinante. Y se tiene que incubar y transformar mediante agitación a 225 revoluciones por minuto para mejorar la recuperación. Bueno, en la imagen, hacia grandes rasgos, no, déjala, Jessie. Gracias. Se muestra el procedimiento resumido de cómo se lleva a cabo. Es más o menos desde el paso 14, que está en la diapositiva anterior, y pues no sé si se alcance a ver, pero se toman las colonias, se inoculan, se incuban, luego hay una centrifugación, se resuspende el pellet, después se lisa, se neutraliza el lisado, se separan los restos celulares, después se unen los plásmidos a la matriz, se agita y se agrega buffer de lavado. Después se vuelve a agitar y se agrega buffer de elusión para extraer los plásmidos ya purificados. Y siguiente. Bueno, el paso 18 y 19 y 20 no los puse ahí porque es sobre la transformación de E. coli DH5-alfa. Y es lo mismo de agregar agar con antibiótico selectivo e incubar durante la noche para después recoger colonias e integrarlas al medio LB y luego agitar durante la noche. Y después se extrae el ADN plasmídico igual con mini prep y hay una digestión enzimática y corrida en gel para verificar. Entonces es prácticamente lo que ya hicimos con la otra bacteria. Y bueno, después las bacterias que fueron correctamente transformadas se cultivan a gran escala. Todavía no. Así. Y se extrae el ADN plasmídico de esas bacterias que fueron cultivadas a gran escala y se usa ahora el kit MaxiPrep, ya que este es para recolectar una mayor cantidad de ADN y se hace una lectura espectrofotométrica a 260 nanómetros. Y luego, a diferencia del paso 15, así era eso, se usa el kit MaxiPrep ya que es para un mayor volumen. Y eso es todo por mi parte. Ok, bueno, vamos a ver lo que es la generación del vector infeccioso de adenovirus, que contiene el transgen deseado por transfección de una línea celular apropiada con ADN recombinante. Bueno, básicamente toda esta metodología es muy similar a lo que nosotros hemos hecho en laboratorio en cuanto a extracción de ADN. Ya saben, desde digerirlo, limpiarlo, luego también centrifugar y demás. Entonces, básicamente aquí las células importantes pues son las HEC293, que son en las que vamos a hacer crecer en el medio de crecimiento que es el MEM, que está suplementado con suero bovino fetal al 10% y gentamicina. Todo esto, toda esta metodología siempre se hace durante la noche en 4 placas de cultivo. Muy bien, la siguiente. Ok, perfecto. Aquí, por ejemplo, ya en otro como adicional, ya cuando se hace la extracción de ADN, son 5 gramos de ADN plasmídico que ya está previamente digerido y con PACL y con 150 microlitros de Optimem. Optimem es el medio, ¿ok? Entonces, ya en otros 4 tubos estériles también se diluye 15 microlitros de lipofectamina y también del medio. Bueno, todos estos tubos se van a incubar durante 20 a 30 minutos en temperatura ambiente y se dejan reposar y ya después se va a aumentar la mezcla del ADN. Siguiente. Muy bien. A todos esos tubos, como les comento, es una metodología muy larga, pero se les añade gota a gota en las celdas de las placas de las que ya habíamos hecho. Básicamente este proceso se repite muchísimo y lo que vamos a observar es los efectos citopáticos visibles. Esto
gracias a la generación del vector de adenovirus infeccioso, que esto se observaría en unos 10 días aproximadamente. Y se tiene que ver aproximadamente que en lo que serían las placas de cultivo, que se expanda un aproximadamente 50%. Listo. La siguiente. Muy bien. Después de eso se vuelve a centrifugar, se vuelve a congelar y descongelar la suspensión celular 3 veces, se procede a centrifugar de nuevo, se vuelve a incubar y al final básicamente solo es recolectar las células infectadas, ya cuando la CP sea aproximadamente del 90 al 100%, o sea que ya se vea en toda la placa que están todas las células ahí como tal. Después se resuspende y se almacena a menos 80 grados. Ok, otra metodología es la generación del vector de adenovirus utilizando CRE o LOXP, que es igual, sistema de recombinación. Y bueno, en este método el plásmido genómico, que son los ahí mencionados, van a contener todo el genoma del adenovirus, excepto la señal de empaquetamiento, las regiones E1 y E3. Adicional se le va a añadir un sitio LOXP justo después de la deleción E1 para proceder a su recombinación. También el plásmido, bueno, esto es un plásmido shuttle, entonces en ambos extremos va a llevar el genoma del adenovirus, también las secuencias y la deleción de la región E1, pero se van a reemplazar con el promotor HCMV, que es también con múltiples sitios de clonación, y la BGH poliar. Y bueno, después de esto como tal, ya se va a proceder a transfectar con el plásmido genómico y con el plásmido shuttle, que va a contener todo el cassette transgénico. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos la imagen de lo que serían nuestros vectores de clonación. Siguiente. Y bueno, también otra metodología es la cotransfección del 296 CRE4 para recuperar el vector infeccioso de adenovirus. Aquí igual básicamente se purifica primero el plásmido genómico y el shuttle que va a contener el transgen. Se usa un MaxiPrep mediante un kit. Después se cultivan las células apropiadas, como igual siempre es durante la noche en placas de cultivo y asegurándose de que las células tengan una confluencia del 70 al 90% al momento de hacer la transfección. Después se cambia el medio y de igual forma se pasa, es como lo mismo, la misma metodología del ADN, se pasa a incubar en los 4 tubitos a temperatura ambiente. Igual se va a añadir en cada gota lo que sería el medio, también lo que sería el 293 CRE4, que es lo que nos importa aquí, y se incuba a 37 grados en una incubadora de CO2 para inhibir lo que es el oxígeno de 4 a 5 horas y para poder proceder a cambiarlo a un medio con 5 mililitros de MEM, que es el medio como tal original. Estos medios deben de cambiarse de 3 a 4 días y el CP debe aparecer en cualquier momento. Bueno, ahí decía, yo puse 7 días, pero también decía que puede ser entre 7 y 10 días. Y después, por último, se esparce el CP al 50% de la placa, se recolectan las células y se prepara el stock del virus crudo. Ahora, como parte de los pasos finales de esta metodología, se necesita de la purificación de los vectores. Esto para usarlos en estudios preclínicos y clínicos en animales para poder evaluar la eficacia de estos. El método más utilizado es la centrifugación en gradiente de densidad con cloruro de cesio. Ok, para esto se necesita de una purificación de una gran cantidad del vector. Entonces, las células obtenidas se dividen en 30 placas de cultivo con medio mínimo esencial y con suero fetal bovino. Se incuba toda la noche y una vez teniendo una confluencia del 90% que se alcanza aproximadamente a las 24 horas, se infectan las células. Para esto se debe retirar el medio y añadir buffer salino de fosfatos junto con el vector. Estas placas infectadas se incuban a 37 grados centígrados y se añade el medio de mantenimiento que es medio mínimo esencial y suero fetal bovino. Después se vuelven a incubar a 37 grados centígrados hasta observar un efecto citopático visible.
que esto se observa con el redondeo y desprendimiento de las células, lo cual suele ocurrir 48 horas después de la infección y es una manera de saber si sí se realizó la infección de manera adecuada. Estas células se recogen en un medio cultivo, junto con el medio de cultivo, se colocan en un frasco, se centrifugan y se desecha el sobrenadante. El pellet resultante se resuspende y se transfiere a otro tubo que se le va a añadir la solución de desoxicolato de sodio, se agita y el contenido se debe volver más viscoso debido a la lisis celular y a la liberación del ADN. Este se incuba en hielo y se aplica Vortex. Después se debe homogeneizar la mezcla un total de 5 veces para fragmentar el ADN. Esto se debe realizar en campana y debe mantenerse en hielo durante el proceso. Ahora, ya entrando en la parte del gradiente de densidad con cloruro de cesio, se añade 0.58 mililitros de la solución saturada de este mismo por cada mililitro de suspensión homogeneizada, es poco más de la mitad. Se mezcla bien y se colocan en estos tubos de polialómero B para centrifugar durante 16 horas a 4 grados centígrados a 35.000 revoluciones por minuto. Se deben formar unas bandas a medio tubo donde se va a obtener el vector. Bandas blancas se colocan en otro tubo, también Beckman. Se vuelve a centrifugar bajo las mismas condiciones, se vuelve a formar la banda, se obtiene y se coloca en otro tubo Beckman, se mantiene a 4 grados centígrados hasta realizar la diálisis. Ahora, para preparar el tubo de diálisis se coloca hirviendo en EDTA, después se enfría este tubo y se transfiere el vector al tubo. Con dializar se refiere a separar las partículas o el vector de los demás componentes de la solución, utilizando pues este mismo gradiente que se forma. Para esto se coloca en buffer salino de fosfatos y por 2 horas, 2 veces, y después otra vez 2 horas a 4 grados centígrados, se recoge el vector en un tubo estéril en una campana. Se añade 1/10 del volumen de glicerol. Esto se mezcla, se hacen alícuotas, se etiqueta y ya se puede almacenar a menos 80 grados centígrados. Ahora bien, ya tenemos el vector y para valorar si el proceso se realizó correctamente y si se dio el vector resultante que queríamos, se puede hacer un ensayo en placas en línea celular adecuada. Y después el recuento de partículas del vector puede realizarse midiendo la densidad óptica a 260 nanómetros con un espectrofotómetro. Las bandas blancas que les dije resultan de esta manera, del lado izquierdo después de la primera centrifugación y del lado derecho después de la segunda. Para obtenerlas, esta se hace con una jeringa que perfora el tubo justo por debajo de donde se encuentran las bandas, y ya se obtienen con la jeringa. Ahora, ya como lo último que nos presentan en el artículo, se presentan una serie de notas de las cuales podemos rescatar las siguientes. El vector adenoviral puede ser modificado en cualquier parte de su genoma por recombinación homóloga bacteriana. Ahora, si él o los fragmentos se van a utilizar para clonación o transfección, las electroforesis a realizar deben ser en oscuridad para evitar el daño del ADN. Las colonias con el plásmido recombinante adecuado suele ser de pequeño tamaño tras la recombinación. Esto puede servir como un indicador un poco más sencillo de manera visual para ver si sí se dio la recombinación. Todas las muestras de ADN para transfección deben disolverse en agua estéril. El efecto cinemático visible se observa al microscopio con células redondeadas más oscuras que después se desprenden y flotan. Ahora, como un estándar, por decirlo así, para infectar 30 placas de cultivo de 150 milímetros se utilizan de 300 a 600 microlitros del stock de virus. En 90 mililitros de buffer salino de fosfatos se mezclan y se utilizan 3 mililitros para cada placa. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Muy bien, Jessy, Cindy, Miriam, Víctor, excelente. Realmente, como dicen acá en posgrado, destriparon el artículo, llegaron hasta el fondo
y presentaron muy bien cada punto. ¿Alguna pregunta, compañeros? Claro. Yo sí les tengo una pregunta, y eso para todo el foro, no nomás para el equipo. Yo sé que llevaron ingeniería genética. Es muy, y siempre me han comentado de otras generaciones y ustedes mismos que más se limitan a transformación en plantas o en bacterias. Mi pregunta es en relación a esto, que ya se fue un poquito más a fondo, y junto con lo que hemos visto ya principalmente hacia vectores adenovirales. ¿Es muy diferente, compañeros, el trabajo en cuanto a ingeniería genética? En cuanto a La pregunta es que si Sí, es muy sí, diferente a lo que hemos hecho. a lo que se ha hecho ya con plantas o bacterias, es muy diferente el trabajo que se hace con este tipo de plásmidos para generar partículas adenovirales. Es muy diferente el trabajo, meramente el trabajo de linealizar, de ligar, de hacerlo, formar los plásmidos. Yo sé que posteriormente ya lo que es la purificación o la caracterización de los virus, pues eso sí, pero meramente el trabajo de los plásmidos frente a con las bacterias y posteriormente con la línea celular. Es muy diferente y así, a todos. Lo que yo recuerdo es que sí es un poquito diferente, pero más por como que tiene muchos pasos repetitivos, o sea, el de adenovirus, o sea, como que es muy repetitivo de ahora linealiza, ahora ponle esto, se centrifuga, sabe cuánto tiempo. En cambio, con bacterias, yo lo que me acuerdo, porque fue lo que más vimos bacterias hacia plantas, que eran menos pasos y pues sí era como más concreto, ¿no? O sea, a lo mejor hacías 2 veces el mismo paso como mucho. Y aquí como que sí es más repetitivo, pero en sí difícil, no, más bien como más largo. Sí, 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 llega a ser más laborioso. Y el punto es eso, o sea, el concentrar, realmente están concentrando tanto el plásmido, o sea, incluso hablan de 2 bacterias para concentrar el plásmido, una vez que ya van a llevar a empaquetamiento en la célula Gepton 93. Pero meramente la recombinación homóloga entre el vector, que lo amé, decían que lo nombraba Shuttle, y el vector adenoviral. Es diferente en cuanto al ligado, desde lo que es la formación del transgen. Para mí eso es meramente igual, ¿no? El trabajo en cuanto a ese proceso. ¿Sí, Víctor? Pues bueno, yo diría que de una forma muy estricta, obviamente cambian los componentes que se usan, pero de una Sí. forma general yo también creo que se basan en lo mismo, en tener el vector, la secuencia de interés para ti, que después agregas al vector, obtienes las bacterias y las separas de las que sí se transformaron para después añadirlas al organismo. Fuera de eso, pues no, creo que no cambia mucho, o sea, se basa en el mismo procedimiento. Exactamente, sí. Sí, sí, o sea, muchos de los puntos, como comenta Jesse, sí son muy, muy importantes para aumentar la concentración. Pero meramente en cuanto al trabajo de los plásmidos, en cuanto a la recombinación homóloga, el manejo de la enzima de restricción, la bioinformática para generar el transgen, que posiblemente va a ser llevado al vector de transporte, el vector Shuttle, y de aquí ya los cortes para generar la recombinación homóloga al vector adenoviral. Para mí eso se me hace muy, muy parecido al trabajo que realizas con los plásmidos en bacterias, ¿sí? Ya todo lo demás, empaquetamiento, el trabajo ya en las células, ver los efectos citopáticos, demostrar, caracterizar, pues sí, todo eso te lleva un proceso bastante amplio, ¿sale?
Sí. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? Fer, nos vamos hasta lunes, Fer. Perdóname, Fer. ¿Sí era por aquí, Fer? Perdón, yo sé que ya estabas lista desde ayer, Fer, pero tenía que terminar yo el pedacito y esta parte. ¿Alguien, compañeros? ¿Alguien que quiera aportar algo, que quiera comentar algo? O ya nos vemos el lunes. ¿Todo bien? Alex, Sí, todo bien, profe. ¿todo bien? Excelente, sí, sí quedó más claro. Listos para trabajar. Yo creo que Pues sí, igual les vamos a pasar la presentación por si quedara alguna duda que lo puedan checar. sí, ese ahí sí, por favor, Sote, si lo pueden mandar a lo que es el grupo para yo subirlo a la aula virtual, ¿sale? Y aparte enviar la evaluación, ¿sí? Sí, profe. Muchísimas gracias, Jessy. Excelente presentación. Y pues nos vemos el lunes, compañeros, a la presentación de Fer. Y si tenemos oportunidad, iniciamos con la de Diana Poy, ¿sale? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, Jessy, muchísimas gracias. Aplausos, la verdad. Excelente presentación. Cindy, ¿sí? No, nada, que gracias. Muchas gracias. No, sí, la verdad, muy bien. Y yo sé que les costó mucho trabajo. Estaba muy grande el artículo. Pero excelente. Ya les iba a hacer como ahora que di clases en un foro por ahí de Monterrey que me obligan, cuando son seminarios, nos obligan dos cosas. Uno, que lean todos, ¿sí? Y que pregunten, y que la pregunta sean muy dirigidas al tema. Cuando es una pregunta muy general, se le baja, bueno, allá en el posgrado se les bajan 10 décimas a la persona que luego pregunta algo muy general. Ya les iba a poner esa dinámica en los seminarios estos compañeros, pero no se preocupen, ¿sale? Ay, Dios. Deben leer un poquito antes, bueno, un poquito antes del tema, para que estén ahí metidillos. Ahí se los pediría, compañeros. Él va a ser terapia génica en cáncer y terapia génica para enfermedades crónico-degenerativas o terapia celular. ¿Sale? Pero no se preocupen de eso. Pero sí, por favor, pregúntenme. Métanse. Hay que hacer un debate por ahí, unos foros buenos. Bueno, compañerazos, pues nos vemos el lunes. ¿Sale? Sí, Sí, profe, todo muchas bien. gracias. Gracias, Gracias. profe. Gracias. Excelente presentación. Nos vemos pues, los dejo descansar y un excelentísimo fin de semana. Nos vemos, Alex, Fer. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe, gracias. Bye, profe, gracias. Bonito fin. Bye. Igualmente, excelente fin de semana. Bye, jefa. Bye. Gracias, profe. Gracias, Hasta Jessy. luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Aldo, Diana. Bye. Le iba a preguntar algo rápido, profe. ¿Ah, De sí? lo del ultracongelador, hoy va a ser algo, o es que ya no me acuerdo qué le dijo Silvia, que No, Aldo. Ahorita a las 10:30, digo, a las 10 va a ir el señor, el ingeniero, a revisarlo. Ya después de eso, no, Diana. Ay, perdón. Después de eso, Aldo, pues va a ser, si me da chance de conectarlo mañana. Pero necesito primero que hoy le dé el mantenimiento, aprovechando que se descongeló. Sí, Aldo. ok. Sí, entonces yo les notifico, o sea, si ustedes van a ir a trabajar hoy, pues igual aquí hasta allá por la materia fecal, venir a hacer la extracción y regresar. Sí, Bueno, perfecto. Sí, está bien, profe. No, nada más para saber, es que ya no supe bien qué había comentado con Silvia y me quedé con la duda, pero no, está bien.
No, para el ultra ya acomodar las cosas va a ser lunes o martes. Sí, sí, va a ser así, Aldo. Pero hoy sí necesito que le dé el mantenimiento y en lo que arranca y todo, que me da realmente cosa prenderlo el fin de semana, pero lo voy a decir al ingeniero, porque no estamos ahí revisándolo. Pero Ah, pues ya le comento y las personas, o- bueno, yo le comento hoy, ya mejor que él me diga, para que ujú. andamos hablando, ya que él me diga si es razonable que se prenda el fin de semana, el sábado, para que esté listo para el lunes. Sí, Ok, si sí, no, está pues bien. van a tener que trabajar unos días de la otra semana, igual, trayendo y llevando muestras. Ya. Hasta el miércoles. Exactamente, se pueden meter las cosas. Que luego se atraviesa el puente, va a ser algo parecido, pero al menos el lunes estamos todo el día ahí. A lo mejor sí, sería hasta el miércoles mover las cosas. Ah, ok. Exactamente. ¿Sí, Aldo? Bueno, está Bien. perfecto. Que nos vemos. Ándale, pues, estamos en contacto cualquier cosa, ¿eh? Sí, gracias. Hasta Sale, luego. pues, señal. Hasta luego, Aldo. Y si vi el mensaje y Aldo, no te preocupes. Ahí tú me dices.